Este video es patrocinado por ExpressVPN. Hace unos 2 años, creo que estaba haciendo la investigación para mi proyecto y acabé viendo un corto sobre superconductores. No me acuerdo bien qué video fue el que vi o dónde lo vi, pero me acuerdo perfecto que voló mi cabeza. Mostraban que si un imán se deja caer sobre un superconductor, se queda flotando como por arte de magia antigravedad. Primero, pensé que solo se estaba balanceando cuidadosamente o algo así, pero podían empujarlo fácilmente en distintas posiciones. Además, lo más genial, en mi opinión, fue cuando lo impulsaron un poco, empezó a girar libremente. Después de ver esto, fui inmediatamente a Google para ver qué tan difícil era hacer yo mismo un superconductor. Según lo que vi, parecía que era posible, pero también parecía que era bastante complicado. Así que tuve que aplazarlo durante 1 año y medio, hasta el mes de enero pasado, cuando por fin decidí comprometerme a hacerlo. Cuando investigué un poco más, descubrí que los superconductores técnicamente pueden hacerse a partir de diferentes materiales. Sin embargo, para que la mayoría de ellos funcionen, necesitan enfriarse a temperaturas ridículamente bajas. Por ejemplo, el mercurio aparentemente puede ser un superconductor, pero solo cuando está por debajo de menos 269 grados Celsius, que para mí es imposible. Pero el superconductor que vi en ese video se llamaba superconductor IBCO y no necesitaba estar tan frío. Solo tenía que estar por debajo de menos 181 grados Celsius, lo que podía lograr fácilmente si lo metía en nitrógeno líquido. Investigué un poco más y encontré que había otros que también funcionaban bien con nitrógeno líquido. Sin embargo, no hallé mucha información sobre cómo hacerlos, y por lo que encontré, todos parecían ser más complicados. Así que el IBCO parecía que era la mejor opción. Ok, me decidí a hacer IBCO y ahora tengo que idear un tipo de procedimiento. De nuevo, volví a pedirle ayuda a Google y el primer resultado que obtuve fue tal vez el mejor. Era un video de Ben en el canal Applied Science y logró hacer un superconductor funcional. Cubrió casi toda la información básica del proceso y fue extremadamente útil. Lo único que quería cambiar era la forma final del IBCO. Ben utilizó un crisol como molde y pues no era la cosa más estética. Y yo quería que el mío fueran unos discos bonitos y bien hechos, como los que había visto en aquel video. Además, en la descripción puse un enlace al procedimiento completo, que asumo que fue el que siguió. Probablemente era el procedimiento más detallado de internet e hizo que todo pareciera relativamente claro. Así que decidí hacerlo exactamente igual, solo que a gran escala. Pero, cuando por fin me senté a hacer algunos cálculos, me di cuenta de que ninguno de esos números tenía lógica. El IBCO se llama así por las siglas en inglés de los elementos que lo componen: itrio, bario, cobre y oxígeno. Sin embargo, a veces lo llaman itrio 1, 2, 3 debido a la proporción de los componentes. Siempre hay un itrio, 2 barios y 3 cobres. Pero en este caso, parece que no usaron la proporción 1, 2, 3, aunque decían que sí. Además, hicieron un montón de cálculos aparentemente inútiles y también usaron un número que estaba francamente mal. Esto no es para criticarlos ni nada por el estilo, porque los errores de cálculo suceden todo el tiempo, pero significaba que no podía confiar en lo que tenía aquí. Era muy posible que el resto de la información estuviera bien, y quizás sí era, pero después de ver esto, la verdad yo no confiaba. Así que peiné todo el internet buscando un nuevo proceso y unos días después, afortunadamente conseguí este. No era ni de lejos tan detallado y no tenía ni una foto, pero los números que daba eran exactos. Ahora, antes de poder empezar, tenía que comprar muchas sustancias. Las primeras 2 eran óxido de itrio y nitrato de cobre, y pude encontrar ambas en eBay. También necesitaba nitrato de bario, pero no pude encontrarlo en internet. Así que, desafortunadamente, lo tuve que pedir a una compañía química y pagar demasiado. Lo último que necesitaba era ácido cítrico, que se usa normalmente en la cocina, así que fue bastante fácil encontrarlo y compré 900 gramos en Amazon. En este momento ya tenía todos los ingredientes que requería, pero me empecé a preocupar por la pureza de los químicos de eBay. El nitrato de cobre eran lindos cristales y se veían bien,
pero la verdad no estaba seguro del óxido de itrio. La descripción de eBay decía que era más de 99% puro, sin embargo uno nunca puede confiar en esas afirmaciones. Lamentablemente iba a tener que purificarlo, y la mejor forma que encontré era convertirlo en nitrato de itrio. Para hacerlo, agregué 200 mililitros de agua junto con unos 100 mililitros de ácido nítrico concentrado. Los dejé agitándose un par de minutos y luego comencé a agregar un poco del óxido de itrio. La cantidad que agregué era un poco al azar, pero cuando sentí que era suficiente, encendí el plato calefactor. En ese momento no estaba pasando nada, pero cuando se calentó más, el óxido de itrio de repente comenzó a reaccionar con el ácido nítrico. Esto lo convirtió rápidamente en nitrato de itrio, que a diferencia del óxido, era soluble en agua. Eso hizo que la solución se aclarara lentamente y luego seguí agregando el óxido cuando parecía que empezaba a opacarse. Finalmente llegó a un punto donde dejó de aclararse y esto significaba que se había ido todo el ácido nítrico. Agregué un poco más de ácido nítrico, lo justo para destruir el óxido extra. Esto hizo que se volviera a aclarar, pero seguía un poco turbio y había un montón de basura sólida que estaba flotando. No tenía idea de qué era, pero eran algún tipo de impureza. Así que aparentemente fue buena idea decidir limpiarlo. Para deshacerme de eso lo filtré por algodón y celita, y me quedó una bonita solución transparente. Luego lo regresé al plato calefactor y me deshice de casi toda el agua. La verdad no sabía exactamente cuánta tenía que eliminar, así que lo dejé hasta que quedó casi la mitad del volumen con el que empecé. Después saqué la barra de agitación y esperé a que se enfriara a temperatura ambiente. Lo dejé reposar durante unas horas, pero no pasaba realmente nada. Así que comencé a picarlo un poco para forzar al nitrato de itrio a cristalizarse. No estaba seguro si iba a funcionar, pero funcionó, y se formaron muchos cristalitos alrededor de la varilla de vidrio. Luego agité suavemente y lo dejé reposar toda la noche. Al día siguiente había bastante nitrato de itrio en el fondo, y lo rompí en pedazos pequeños. Para separarlo, lo vacié en el filtro al vacío y al final me quedaron unos cristales suaves y limpios. Todavía estaban cubiertas de agua y para secarlos totalmente, los metí en una cámara de vacío que tenía un agente desecante en el fondo. Hice un vacío total y luego lo saqué unos días después. Ahora tenía algo de nitrato de itrio seco y crujiente. Esto obviamente no era el óxido con el que empecé, y si hubiera tenido específicamente que usar óxido, parte de la purificación hubiera sido revertirlo. Pero convenientemente, convertir el óxido en nitrato es, de hecho, el primer paso en muchos procedimientos para el IBCO, incluso en el que estaba siguiendo. Así que esta purificación era como un primer paso un poco más complicado. En ese punto aún estaba un poco mojado. Lo regresé a la cámara de vacío y lo dejé secar unos días. Al terminar, quedó un nitrato de itrio seco y puro. Ahora ya podía comenzar a hacer el IBCO. Para empezar, añadí 225 mililitros de agua destilada y encendí la agitación. Y luego eché 72.48 gramos del nitrato de cobre. Inmediatamente se coloreó de un bonito azul y esperé a que se disolviera. Cuando volví, unos minutos después, seguía un poco turbio, quizá porque había un poco de carbonato de cobre. No era realmente un problema, así que agregué un par de gotas de ácido nítrico para convertir todo esto en nitrato de cobre. Esto hizo que se transparentara rápidamente y a continuación agregué 52.27 gramos de nitrato de bario. Sin embargo, esto no era muy soluble, y tuve que calentarlo un poco en el plato calefactor. Lo dejé agitarse unos 20 minutos y se calentó bastante, pero aún había una buena cantidad de sólidos. Pero estaba bien, así que continué y agregué 38.3 gramos
del nitrato de itrio que acababa de hacer. Luego esperé a que pareciera que el itrio había desaparecido. Sin embargo, era un poco difícil determinar justo cuando eso pasara, porque aún había mucho bario flotando por ahí. Cuando me pareció que estaba bien, agregué el ingrediente final, que era bastante ácido cítrico. Dejé la agitación unos 20 minutos y luego revisé el pH. El color rojo indicaba que estaba bastante ácido, probablemente entre 1 y 2. Entonces tenía que neutralizarlo y subir el pH entre 6.5 y 7. Para hacerlo tenía que usar amoníaco y justo acababa de comprar una botella nuevecita. En cuanto lo agregué, comenzó a reaccionar y el azul se volvió mucho más oscuro. También generó demasiado calor y estaba haciendo que parte del agua hirviera. Así que tuve que hacerlo muy lentamente. Luego de añadir una cantidad decente, lo dejé agitarse unos minutos y revisé el pH otra vez. Ahora parecía que rondaba el 5, eso era mejor, pero aún faltaba un poco. A partir de ahí, seguí añadiendo pequeñas cantidades de amoníaco y revisando el pH. La reacción principal que se estaba dando era entre el amoníaco básico y el ácido cítrico, que se estaban convirtiendo en citrato de amonio. Pero también estaba reaccionando con el itrio, el bario y el nitrato de cobre, convirtiéndolos en hidróxidos. Luego los hidróxidos de cobre e itrio reaccionaron con más amoníaco para formar complejos azul oscuros. Aunque no creo que el bario estuviera formando complejos con el amoníaco, sino que estaba formando un complejo con el citrato de amonio. Sin embargo, la verdad no estaba muy seguro de eso, y me costó mucho trabajo encontrar información decente sobre esta reacción en general. Fue difícil determinarlo con este papel para pH barato, pero finalmente parecía que estaba entre 6.5 y 7. Para ver si todo el bario había desaparecido, tomé una muestra pequeña y se veía muy bien. Pero había un poco de basura, así que lo vertí rápidamente sobre un filtro de café. Cuando terminé de filtrar, quité del embudo y ahora era el momento de convertir todo esto en IBCO. Para esto tenía que dividirlo en muchas porciones pequeñas y vacié 50 mililitros en otro vaso. Luego encendí el plato y esperé a que se evaporara el agua. Una media hora después, me quedó este desagradable revoltijo marrón. Según lo que había visto y leído, era más o menos lo que esperaba. Pero no estaba tan seguro y era tan repugnante que la verdad me empecé a preocupar de haber metido la pata. En serio empecé a pensar que iba a tener que empezar otra vez, pero resultó que solo fui impaciente. Al principio, el sonido me tomó un poco por sorpresa, porque fue mucho más fuerte de lo que pensé que sería. Tampoco creí que fuera a tardar tanto, o que fuera a crecer así. Pero fue una agradable sorpresa, y honestamente pensé que, al menos a la vista, es una de las reacciones más increíbles que he hecho. Cuando terminó la reacción, el vaso aún seguía muy caliente y lo tuve que poner en otro lado para enfriarlo. Luego, en un vaso nuevo, agregué 75 mililitros en lugar de 50. Intenté usar más porque tenía que repetir esta reacción para un total de 500 mililitros. Esperaba que usar 75 mililitros no fuera un exceso y que acelerara las cosas un poco más. Ahora, en cuanto a lo que estaba pasando aquí, es una reacción llamada pirólisis de citrato. Antes, cuando agregué todo el amoníaco, convirtió a los metales en hidróxidos. Pero también hizo nitrato de amonio. Este es un oxidante muy fuerte y el citrato de amonio era un buen combustible. Cuando la temperatura subió lo suficiente, desencadenó una reacción entre los dos, provocando que ardiera. Sin embargo, los hidróxidos de itrio, bario y cobre se mezclaron también y el calor de la reacción provocó que se descompusieran. Los convirtió en sus formas de óxido y también generó mucho vapor de agua. Es por eso que las paredes del vaso se estaban empañando.
La primera vez que hice esta reacción, creí que estaba haciendo IBCO, pero me parece que eso no era. Creo que básicamente estaba haciendo una muy buena mezcla de óxidos metálicos. Me preocupaba un poco que usar 75 mililitros fuera un problema, pero resultó bastante bien. Lo único que no me gustó fue que creció por fuera del vaso. En esta corrida realmente no fue un problema, pero en otra creció de forma rara y casi provoca que se cayera un poco. Así que volví a usar 50 mililitros y para hacerlo rápido, hice algunas al mismo tiempo. Fue divertido y sentí que estaba manejando una pequeña fábrica de IBCO. Estaba a punto de terminar, pero con lo poquito que me quedaba, decidí intentar algo distinto. En las otras corridas, el vaso se empañaba por todo el vapor del agua y era difícil ver. Así que quise intentar solucionarlo y lo hice utilizando un plato. Definitivamente fue más claro, pero yo ya sabía que iba a ser un desastre. Era imposible que se quedara dentro del plato. Y lo peor es que este plato no estaba hecho de vidrio de borosilicato, o sea que no soportaba bien los cambios de la temperatura. A pesar de todo, esperaba que lograra sobrevivir, pero no fue así. Como explotó antes de terminar la reacción, no me fié de la calidad de lo que estaba hecho, por lo que desafortunadamente todo lo que hice aquí era simplemente basura. Pero no importaba mucho, porque tenía más que suficiente que sí servía de las otras corridas. Lo interesante es que parecía que tenía una cantidad inmensa, pero la verdad era muy esponjoso. En cuanto lo toqué suavemente, se colapsó. Luego lo resolví para reducir el volumen aún más y junté lo que tenía de todas las corridas. En este punto, como ya mencioné, creo que aún no tenía nada de IBCO, y solo era una mezcla de óxidos de itrio, bario y cobre. Para convertirla en IBCO, tenía que calentarla a una temperatura muy alta en presencia de oxígeno puro. La mayoría de los procedimientos decía que habían usado algo llamado horno tubular, pero cuando quise comprar uno en línea, no eran precisamente baratos. Estaban muy caros, y concluí que era mejor modificar mi pequeño horno de mesa. Eso fue exactamente lo que hizo Ben. Modificó su horno y lo conectó a un tanque de oxígeno, así que saldría bien. Pero investigando un poco más, encontré que en Alibaba vendían unos hornos tubulares mucho más baratos. Pasé un rato investigando los distintos modelos y terminé por comprar este, que tenía una bonita pantalla táctil. El precio final era alrededor de $2,000 en lugar de 5,000 o hasta más. Y pensé que valía la pena intentarlo. Creo que el único inconveniente era que no había opiniones y no sabía si realmente iba a funcionar bien. Me emocioné cuando llegó unas semanas después, pero también recibí una llamada que decía no llegó en una pieza. Le llamo por su paquete. ¿Va a venir a recogerlo? Sí, de hecho llego ya en un momento. Ok, el único problema es que está dañado. Está bastante dañado. Sí, parece que lo empacaron en una caja y la caja se desarmó. Uy. Y, pues no sé qué quiera hacer. Creo que tiene que verlo en persona. Luego de oír esto, estaba seguro de que iba a encontrar un montón de escombros. Sin embargo, en cierta forma estaba bastante bien. Solo tenía un pequeño rasguño en la parte de abajo, que no me importó mucho. Pero tenía que estar seguro de que sí funcionara, así que lo traje al laboratorio y lo conecté. Luego apreté el botón y parecía que funcionaba bien, pero de repente se apagó y empezó a oler a quemado. Además estaba saliendo humo de la parte de atrás, que es algo que no suele pasarle a los aparatos electrónicos. Estaba muy decepcionado y supuse que se había dañado en el envío o algo así, pero luego me di cuenta que había sido toda mi culpa. Cuando lo estaba comprando, me preguntaron si quería que funcionara en voltaje de 120 o 220 y olvidé por completo que les dije 120.
También olvidé decirles que le pusieran una clavija americana, en lugar de la china estándar de 220. Y por la clavija y mi terrible memoria, asumí que era 220 y la conecté en mi línea de 220. Probablemente es uno de los errores más tontos que he cometido, y es muy posible que haya echado a perder el horno. La verdad, entré en pánico, y a pesar de saber muy poco de electrónica, lo desarmé para ver qué se había dañado. Lo primero que encontré fue este condensador roto, que se había abierto por la parte superior. Además, había salpicado toda la baba del condensador sobre el tablero que estaba arriba. La única otra cosa que había quedado francamente inútil era el transformador de voltaje, y cuando lo saqué pude ver que se había derretido. Supuse que iba a tener que cambiar el condensador y tal vez algo más del tablero, pero al parecer tuve mucha suerte. Cuando contacté a la empresa, sorprendentemente fueron muy serviciales y me dijeron que la parte del tablero que se descompuso no tenía importancia, así que técnicamente no tenía que reparar el tablero, y lo único que hice fue sacar el condensador roto. Ahora, el otro problema evidente era el transformador, pero con ayuda de mi papá, lo cambié por uno nuevo. Luego lo conectamos al enchufe correcto de 110 y no se encendió inmediatamente, lo que era buena señal. Pero la prueba de fuego era encenderlo, y sinceramente estaba muy nervioso. Pero para mi inmensa fortuna, el horno aparentemente estaba a salvo. Realicé unas cuantas pruebas para estar seguro y funcionaba absolutamente bien. Aparentemente tenía la suerte de mi lado y no tuve que comprar un horno nuevo ni nada más. Eso sí, me tomó unos cuantos días resolver y arreglar todo, lo que no era ideal. Pero de cualquier forma, ahora podía regresar a mi proyecto original e intentar hacer IBCO. Para esto, puse un tubo de cuarzo en el horno y lo llené con el polvo de óxido. No tenía idea de cuánto agregar, así que puse la cantidad que consideré correcta, que no tenía ninguna base. Luego saqué el papel que utilicé para mantener el extremo del tubo limpio. A continuación, deslicé estas partes en los extremos que ayudarían a sellar el horno y a prevenir que el calor se escapara. Luego instalé en el tubo estas piezas metálicas que me permitirían conectar el oxígeno. Hecho todo esto, cerré el horno y conecté el tubo de oxígeno. También abrí el tanque de oxígeno y ajusté el flujo. Pasé mucho tiempo intentando averiguar cuánto oxígeno tenía que usar, pero no pude encontrar ningún recurso confiable. Así que no me basé en nada y lo puse a 50 mililitros por minuto. Después encendí el horno y revisé la curva de calentamiento para asegurarme de que fuera la correcta. Lo establecí con antelación y fue bastante fácil. Después de una hora se calentaría lentamente hasta 920 grados Celsius y se mantendría ahí durante 10 horas. Luego se enfriaría lentamente hasta los 50 grados por hora hasta llegar a temperatura ambiente. Todo este procedimiento provocaría que los polvos de óxido se fusionaran y formaran el IBCO. La forma de enfriamiento lento también le permitiría cristalizarse, lo cual era muy importante. Entonces le di inicio y regresé a revisarlo una hora más tarde. En este punto, estaba la temperatura máxima de 920 grados Celsius y desde afuera parecía que no estaba pasando mucho. Pero si lo veía desde un lado, podía ver que estaba al rojo vivo. Tenía que cocinarse así otras 9 horas, y luego se iría enfriando lentamente más de 18. Así que lo dejé toda la noche. Al día siguiente abrí el horno y lo primero que noté era que el polvo estaba mucho más negro y se había reducido. Quité la mayor parte de los accesorios metálicos de los lados y saqué los bloques blancos. Para sacarlo del tubo, lo empujé con cuidado con una varilla de vidrio. Esto que tenía ahora era definitivamente más denso que antes, pero seguía siendo bastante esponjoso y frágil.
En teoría, esto debería ser IBCO, y quería ver si podía ser un superconductor. Así que vacié nitrógeno líquido en un plato y esperé a que se enfriara. Luego metí un pedazo y lo dejé enfriar también. Cuando todo parecía estar muy frío, puse encima un pedazo de un imán de neodimio y evidentemente no funcionó. Esto fue un poco decepcionante, pero la verdad no me sorprendió tanto. El primer problema era que aún era muy ligero y esponjoso y por tanto no había suficiente. El segundo y tal vez mayor problema es que creo que no se había oxigenado lo suficiente. El IBCO siempre tiene la misma proporción entre el litrio, el bario y el cobre, pero puede variar entre 6 y 7 oxígenos. Sin embargo, solo es capaz de superconducción en su forma de 7 y lo que yo tenía probablemente contenía mucho de la forma del 6. Para arreglar ambos problemas, normalmente se comprime el IBCO en discos y se meten al horno para volver a calentarlos con oxígeno. Entonces, era justo lo que tenía que hacer. Para empezar, vacié todo en un mortero y lo molí hasta que quedó un polvo fino. Creo que en el video de Ben después de hacer esto, lo metió todo en un crisol y lo calentó otra vez y al final funcionó. Sin embargo, como mencioné antes, quiero que los míos tengan una bonita forma de discos de hockey. Para lograrlo, necesitaba un set de dados que me permitiera machacarlos y darles forma. También necesitaba una prensa hidráulica, pero compré una de estas hace más de un año. Básicamente tenía todo lo que requería, pero no tenía idea de cuánto polvo usar. Así que al final lo puse todo. En la parte superior le puse un espaciador de metal y una varilla de empuje y lo llevé a la prensa hidráulica. Por seguridad puse la reja enfrente en caso de que algo decida explotar bajo la enorme presión. Luego empecé a hacer presión y lo llevé hasta unas 8 toneladas. Lo dejé así por unos minutos y luego liberé la presión y saqué la parte de abajo. Pude ver el bonito disco que había hecho y ahora tenía que sacarlo. Así que volteé de cabeza esta cosa y le puse otra pieza encima y lo presioné hasta que la varilla pasó completamente. Al principio estaba contento con esto, pero cuando lo vi con más atención, no era tan bonito como pensé. Además, cuando intenté moverlo, se rompió en pedazos. Creo que esto pasó porque desafortunadamente faltaba una pieza en mi set de dados. Se supone que debía tener 2 espaciadores metálicos para poner uno de ellos debajo del polvo. Creo que eso ayuda a mantener todo unido cuando se pone de cabeza el sistema y se empuja el disco. Luego intenté depositarlo cuidadosamente en una pieza que corté de un ladrillo refractario. Desafortunadamente se rompió un pedazo mucho más grande y esto me hizo querer volver a hacerlo todo. Sin embargo, cuando lo volteé, no se veía tan mal. Así que decidí seguir con lo que tenía y llevé esto de nuevo al horno. Ya lo mencioné antes, pero uno de los objetivos más importantes de este segundo paso de calentamiento era oxigenarlo lo más posible. Pero otro muy importante que iba a pasar es algo llamado sinterización. En ese momento el disco era solo un montón de polvo molido unido, pero en temperaturas altas las partículas deberían fundirse, y luego al enfriarse, poco a poco debería cristalizarse, lo que como dije antes era muy importante. Cuando terminó, se veía exactamente igual y como antes, lo empujé con cuidado con una varilla de vidrio.
Este disco ahora era mucho más fuerte que antes, pero me había acostumbrado a que fuera súper frágil, por eso seguía teniendo tanto cuidado con él. Independientemente de eso, a estas alturas lo que tenía debía ser el IBCO final. Y ahora me moría por probarlo y ver si realmente funcionaba. Como antes, llené el plato con nitrógeno líquido y metí el disco. Y esperé a que se enfriara. Luego tomé un imán pequeño y con cuidado lo deposité encima. Y esta vez funcionó. Estaba flotando como lo vi en el video. Y honestamente me sorprendió mucho haber podido hacerlo en mi primer intento real. Además, todo este tiempo me preocupó un poco la pureza de mis nitratos de itrio y cobre. Pero evidentemente no había problema. Hasta este momento me había referido al imán flotando como magia antigravedad. Pero por desgracia, no es antigravedad, ni tampoco es magia. Cuando se descubrieron por primera vez los superconductores, se creía que básicamente solo eran súper buenos en conductividad. Se descubrió que no tenía ninguna resistencia y que podían mover una corriente eléctrica con una eficiencia casi perfecta. Sin embargo, posteriormente, descubrieron que eran un poco más complicados que eso. También encontraron que los superconductores son casi perfectamente diamagnéticos, lo que significa que en lugar de ser atraídos por un imán, los repele fuertemente. En mi caso, cuando el campo magnético del imán se aplica en mi pequeño disco de IBCO, se induce un campo magnético opuesto en el IBCO y este empuja el imán. Este campo inducido cancela totalmente el campo del imán y lo hace flotar. Este efecto por sí solo simplemente repelería el imán y lo haría caer, pero no sucede porque de hecho al mismo tiempo está sucediendo otro efecto singular. La estructura de cristales del IBCO no es perfecta y los pequeños defectos dejan pasar un poco del campo magnético. Esto hace que se formen pequeños tubos de flujo magnético que actúan como ataduras y sostienen el imán en su lugar. Esto se conoce como fijación del flujo y a diferencia del diamagnetismo, la fuerza de hecho es atrayente. Así que aunque el imán solo está flotando, sigue de cierta forma conectado con el IBCO y si lo empujo un poco, el disco se mueve con él. Ahora, otra cosa, quería probar es ver qué pasa si pongo el imán antes de enfriarlo. Cuando hice esto, no hizo nada durante un rato y de repente se elevó en el aire. Esto se denominó efecto Meissner y es exclusivo de los superconductores. Esto ocurre porque al principio, el campo magnético puede atravesar el IBCO. Sin embargo, esto cambia en el momento en que se enfría por encima de la temperatura crítica y se convierte en un superconductor, y de repente se vuelve casi perfectamente diamagnético y empieza a expulsar casi todo el campo magnético. Ok, esta primera corrida resultó ser mucho más exitosa de lo que esperaba. Pero el disco que hice era un poco feo y todavía tenía un montón de polvo de óxido. Así que lo siguiente que quería hacer era utilizar el resto y hacer varios discos, con suerte más bonitos. Para ello, pensé que tenía que repetir más o menos el mismo proceso. Esta vez, me pareció que tal vez estaba bien llenar mucho más el tubo y aumenté unas 10 veces la cantidad. Sin embargo, esto era alrededor del 70% de la pólvora que me quedaba. Así que después de esto, todavía tendría que hacer otra corrida. Cuando terminé, lo saqué todo y definitivamente estaba mucho más negro que la vez anterior. Sin embargo, parecía que aún tenía un poco de materia marrón sin reaccionar. Cuando lo aplasté, se veía bien, pero esto no me gustó nada y decidí volver a meterlo. Lo regresé todo al horno y lo hice funcionar otras 28 horas, y esta vez fue mucho mejor. Ya viéndolo en el video, no se distingue muy bien, pero en persona era definitivamente mucho más negro. Luego metí el último 30% del polvo y también lo hice 2 veces. Luego lo combiné con el otro. Después volví a mi ladrillo refractario y corté un trozo mucho más grande.
Lo medí para que fuera lo más grande que pudiera caber en el horno, y me pareció que cabían 5 discos. Así que, esos eran los que iba a hacer. Ahora, en cuanto al grosor de los discos, tenía que decidir qué tan grandes los quería. Para el primero, solo molí lo que tenía, y terminó de 1.9 milímetros. Pero ahora, sabiendo que era de 1.9 milímetros y que pesaba 3.85 gramos, podía calcular la cantidad que necesitaba para cualquier grosor. Los 1.9 milímetros parecían estar bien, pero lo sentí demasiado delgado y frágil. Así que decidí hacerlo de 3 milímetros. También encontré la pieza espaciadora que me faltaba y pude hacer unos discos muy bonitos. Después de hacer 4, decidí que para el último lo haría mucho más grueso. Este era de 6 milímetros y quería ver si podía hacer flotar el imán más alto. Volví a meter todo al horno y lo pasé por un ciclo. Cuando terminó, todos tenían buen aspecto y estaba muy emocionado porque ahora tenía 5 bonitos superconductores. Pero tenía que probarlos para asegurarme de que funcionaban, así que sumergí uno de ellos en nitrógeno líquido. Luego tomé el mismo imán que usé antes y me decepcionó, por no decir otra cosa. Pensé que tal vez solo era ese en particular, así que probé con todos los demás y con el grande, pero todos fueron un fracaso. Fue un resultado muy triste, y no sabía exactamente qué había salido mal. Lo único que tenía claro era que mi polvo de óxido base era bueno, porque ya había funcionado bien antes. Así que para mí, la única diferencia posible era el nivel de oxigenación. Usé mucho más polvo esta vez, y creo que eso fue un problema para que se oxidaran del todo. Supuse que literalmente solo había una cosa que intentar, y era oxidarlos un poco más. Para hacerlo, tuve que volver a convertir todos mis hermosos discos en polvo, y empecé a triturarlos a mano. Logré romperlos en trozos pequeños, pero estos trozos eran demasiado duros y no logré hacerlos polvo. Así que mejor los eché todos a una batidora pequeña. Luego atornillé la tapa y la dejé funcionando durante varios minutos. El resultado fue un polvo relativamente fino, que volví a cargar en el horno. Esta vez el polvo era mucho más denso que antes, así que pude extenderlo todo en una fina capa en el fondo. Lo dejé funcionando toda la noche durante el mismo ciclo de 28 horas, y al día siguiente se veía exactamente igual. Luego las volví a aplastar en formas de discos, y de nuevo hice 4 de 3 milímetros. Pero esta vez el último medía 4 milímetros y medio en lugar de 6. La razón es que al reprocesarlo, perdí en el proceso 4 gramos de IBCO. Realmente no tengo ni idea en dónde fue, porque no se me cayó nada, pero creo que una parte se ha de haber evaporado en el horno. De cualquier modo, los sintericé y de verdad esperaba que esta fuera la última vez que los tenía que meter al horno. Los saqué al día siguiente, y como antes, me parecieron muy bonitos. Pero eso no importaba si no funcionaban, así que cogí uno de ellos y lo sumergí en nitrógeno líquido. Cuando me pareció suficientemente frío, tomé mi imán, y la verdad me preocupaba mucho que solo fuera a caer y golpear el IBCO. Además, si esto no funcionaba, no tendría ni idea de lo que hubiera fallado, ni cómo solucionarlo. Afortunadamente, sí funcionó, y sinceramente, no puedo expresar el alivio que sentí al verlo. Como acabo de decir, si no funcionaba, no sabría qué hacer. Pero supongo que realmente era solo la oxigenación. Después probé todos para asegurarme de que funcionaran bien, y también probé el grande. Aunque una cosa que noté fue que ninguno hizo flotar el imán
tan alto como esa primera corrida exitosa. Además, el grande de hecho parecía ser más débil. Según yo, esto significaba que, aunque funcionaba, probablemente aún le faltaba oxígeno. Realmente no quería volver a meterlos al horno, pero decidí hacerlo una última vez. Aunque no metí todos, solo metí el grande y uno de los pequeños. Esta vez decidí además hacerlo funcionar durante más tiempo. En lugar de 10 horas a 920 grados, lo hice durante 24. Sinceramente no esperaba que cambiara mucho, pero de hecho hubo una gran diferencia. En el más pequeño, el imán flotó más alto que antes. También pudo sostener un imán mucho más grande, lo que me pareció muy impresionante. El grande era ahora más potente que los pequeños, y no tenía ningún problema para sostener el imán más grande. Incluso podía sostenerlo cuando estaba de lado, y tenía suficiente espacio para poder girar. En este punto sentí que más o menos había terminado, y estaba muy contento de cómo había salido todo. Sin embargo, había algo importante que aún tenía que probar. Hasta ahora, siempre había puesto un imán encima del IBCO, pero también debería ser posible hacerlo al revés. Para probarlo, monté una pequeña pista magnética y cuando el IBCO estuvo completamente frío, lo deposité sobre ella. De hecho, podía sostenerse por sí solo, y cuando lo empujé, se desplazó por la pista sin caerse. También pude sacudirlo y hacerlo rebotar de un lado a otro, como si estuviera jugando ping pong. Pero en cuanto se calentaba y esperaba la temperatura crítica, se caía. Ahora, por último, quería intentar añadirle ferrofluido al imán mientras flotaba sobre el IBCO. Lo había visto en algunos videos y me pareció genial. También pensé que era una mezcla interesante de mis propios proyectos, porque podía utilizar el ferrofluido que yo mismo había hecho. Hice este ferrofluido hace ya más de un año, pero sigue estando totalmente bien. Mientras hacía esto, me di cuenta de que la única cosa que aún no había hecho era el imán. Así que para mi próximo gran proyecto decidí que voy a intentar hacer mis propios imanes de neodimio. Pero ni siquiera he empezado y no tengo la menor idea de cuándo lo voy a hacer. Como ya lo he mencionado, este tipo de proyectos requieren meses de trabajo y normalmente cuestan mucho dinero. Cuando empecé este canal, apenas podía comprar un vaso de precipitados y nunca pensé que podría hacer nada de esto. Afortunadamente, entre Patreon y los patrocinadores, estos grandes proyectos son realmente posibles. Este en particular fue patrocinado por ExpressVPN, que es un servicio que mantiene tu información privada cuando navegas por Internet. Para ello, cifra todos los datos antes de enviarlos y los dirige a través de servidores seguros. Esto impide que nadie, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet, vea lo que haces o espíe los sitios web que visitas. Pero yo, aparte de la privacidad, lo uso sobre todo para acceder a contenidos que no están disponibles aquí en Canadá. Hay muchos servicios de streaming que no puedo utilizar, y algunos de ellos, como Netflix, tienen una selección que cambia dependiendo de dónde te encuentras. Con unos cuantos clics, puedo elegir un servidor en otro país y acceder a la selección que tienen ahí. Así que ahora, si voy a Netflix, puedo ver que tengo la selección británica. Tiene un montón de programas y películas diferentes, y es el único que tiene It's Always Sunny en Filadelfia, que es uno de mis programas favoritos. Dicho todo esto, si te interesa la privacidad y en eliminar las restricciones geográficas, te recomiendo que eches un vistazo a ExpressVPN. Puedes hacerlo visitando expressvpn.com/NileRed. Y ahora, está regalando 3 meses gratuitos al contratar un plan de 12 meses. Además, tienen una garantía de devolución del dinero de 30 días y hay un enlace en la descripción. Pero, dicho lo anterior, creo que este es oficialmente el video más largo que he hecho. Espero que les haya gustado y bye. Como siempre, muchas gracias a todos mis benefactores en Patreon. Todos los que me apoyan pueden ver mis nuevos videos al menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. También tendrán acceso a todos los videos antiguos que tuve que retirar. Y si me apoyan con $5 o más, tendrán tu nombre al final como pueden ver aquí.